Bienvenidos a todos. A continuación, en este video se demostrará la hipótesis difusa realizado en el programa MATLAB. Comencemos. Primeramente, el archivo yo lo tengo almacenado en una carpeta en mi escritorio llamado hipótesis. Lo abrimos. En este caso, la hipótesis difusa está dividido en dos aspectos, bilateral y unilateral. En este caso, el programa que yo les mostraré será bilateral. El caso bilateral, que es este, prueba MATLAB del libro bilateral. Ok. Para eso debemos abrir el programa MATLAB. Aquí lo tenemos. Esperando que ingrese. Más que todo será una demostración de un programa ya acabado y explicado hacia ustedes. Bueno, esta es la interfaz de MATLAB. MATLAB es un programa basado en C y en Java, preferiblemente para trabajar aspectos matemáticos, ya de su nombre, MATLAB. Para entrar a la lógica difusa en MATLAB debemos digitalizar el código FUSI, que es difuso en inglés. Le damos Enter. Comenzará a cargar y aparecerá la ventana emergente de dicho programa para lógica difusa. En este caso aquí tenemos el universo de entrada y el de salida. Aquí es donde ustedes pueden trabajar el programa desde cero, investigando y realizando sus propias hipótesis o lógicas difusas. En este caso yo ya lo he trabajado, solo abriremos el archivo. Le damos en la pestaña File, Import from File. Lo buscamos el archivo que tenemos registrado en nuestra computadora. En este caso yo lo tengo en el escritorio, llamado una carpeta de hipótesis bilateral, que era como les habíamos dicho, y prueba MATLAB del libro bilateral. Le damos a abrir. Como ven, aquí está el programa trabajado, ya terminado, y que a continuación explicaré hacia ustedes. Ok, como ustedes pueden observar, se tiene dos entradas, dos inputs como el programa lo identifica, y una salida, un output. El siguiente programa fue realizado para demostrar una tesis de investigación realizada en la Universidad Distrital José de Caldas en Bogotá, Colombia, el cual fue asignado a nosotros como alumnos de Unitec San Pedro Sula, Honduras. Y a continuación explicaré el ejercicio. Ok. Para comenzar, tanto nuestros input y output debían realizarse en una gaussiana. En el programa, ¿cómo se identifica una gaussiana? Ok. Como pueden ver, en la pestaña Edit le damos a Membership Function. Aquí podemos ver cómo trabajamos nosotros cada uno de los componentes, tanto de sus intervalos y en el input y output. Ok, como pueden ver, en el primer input se trataba de una media, un promedio de estudiantes, en este caso como el ejercicio es en la tesis. Teníamos inferior, cercano, superior. Ok, como les había dicho anteriormente, se necesitaba realizar una gaussiana. Todo y cada uno de sus componentes eran gaussianas. ¿Cómo se identifica? Aquí en esta pestaña. Aquí tenemos varias opciones, pero la que nosotros necesitamos es gaussiana. Ok. En el primero de promedio, o media como quieran llamarlo, tenemos en la parte inferior unos rangos de
totalmente de 0 a 5. ¿Ok? El intervalo de inferior era de 0.01, que es más o menos acá, a 2.95, que sería aquí. El cercano era de 0.1, que es la altura del eje en Y, con 3.25, que es acá, y formando la curva de la gaussiana, tanto como el superior también. Este terminaba en 3.55, que es acá, y finalizaban en 5 la totalidad del gráfico. ¿Ok? Si ustedes necesitan, por ejemplo, cambiar este rango de 0 a 5, solamente pueden ir acá y, por ejemplo, de 0 a 10. ¿Ok? Si no, lo dejan como está. Ahora la desviación. En la desviación, el ejercicio trataba de que debajo fuera el inicialmente 0.1 negativo, 0.01 aquí negativo, y 0.1 positivo, ambas gráficas hacia abajo, y como también la nula desviación en este caso era en 0.05 su tamaño, y quedándonos una gráfica de este tipo. Más que todo, la parte de desviación es como el tamaño de variancia que va a tener los datos para la finalización de los datos, que ya sería en el output. Ahora continuaremos con el output, que en este caso es cumplimiento. Si ustedes se preguntan por qué promedio, desviación y cumplimiento, es porque estos son los nombres que se necesitaban para demostrar la investigación. En este caso explicaré el output, el cumplimiento. El cumplimiento era que si era bajo, era un rango de 0 a 100. En este caso lo trabajamos como 100%. El bajo sería de 0 a 30, como ustedes pueden ver el intervalo. El medio con una gaussiana de 40 a 70, siendo en 56.5 su rango máximo. Como también en alto, que era de 80 su alto máximo, su valor máximo, y terminando en 100. ¿Ok? Una vez finalizado la realización de nuestros parámetros en los input y output, continuaremos a las reglas. En este caso, las reglas se pueden observar en Edit Rules. En este caso, o le damos en Edit Rules o simplemente Control 3. Como pueden ver, como estamos en un experimento bilateral, el experimento bilateral consta de ciertas reglas. En este caso, a continuación voy a explicar cómo se crean. Las reglas ya están estipuladas en la tesis, solamente fue de interpretarlas, analizarlas y aplicarlas al programa. Dice, si el promedio es cercano a la primera regla y la desviación está por encima, entonces el cumplimiento es alto en nuestra primera regla. Segunda, si el promedio es cercano, la desviación debajo, entonces el cumplimiento es medio. ¿Ok? Como la tercera, si el promedio es inferior y la desviación está por encima, entonces el cumplimiento es medio. La número 4, promedio es inferior y desviación es encima, entonces el cumplimiento es alto. Y por último, si el promedio es inferior y la desviación es debajo, entonces el cumplimiento es bajo. Estas son nuestras reglas aplicadas a nuestra demostración sobre la tesis. Si ustedes se preguntarán, ¿cómo se crea una regla? Ok, digamos que si el promedio es superior y está por debajo, su cumplimiento será alto.
Para aplicar esta regla, superior, debajo, entonces alto, solo le dan add row. Como pueden ver, se ha añadido. Pero en este caso es un error para nuestra demostración, entonces la borraré. ¿Cómo se borra? Seleccionan su regla y le dan delete. Esta parte de las reglas más que todo es algo que ya estaba estipulado, solamente como les había mencionado anteriormente se interpretaron y se realizaron en el programa. Ok. Ahora, para visualizar estas reglas interactuando con el usuario, vamos a la pestaña View Road. Y aquí está ya para la interacción con el usuario. Como pueden ver, aquí está el input del promedio, de desviación, de cumplimiento, el output. Ustedes pueden observar, si el promedio es bajo y la desviación es alta, su cumplimiento es medio, que era una de las reglas que habíamos mencionado. Ahora otra. Si el promedio es alto y la desviación es alta, su cumplimiento es alto. ¿Ven? Las reglas están trabajando con el programa. O otro ejemplo. Si el promedio es alto y la desviación es baja, su cumplimiento es medio. Como pueden ver, las reglas aquí están aplicadas en el programa. Ahora, si ustedes sus datos quieren verlos en una gráfica, el programa automáticamente la diseña, que es aquí en la pestaña View, en Surface. Le dan clic. Esperamos a que cargue. Y como pueden ver, aquí está nuestro gráfico de nuestro problema de hipótesis bilateral. Y como pueden ver, este es un gráfico 3D aplicada en un eje promedio, en el siguiente desviación y en el eje Z su cumplimiento. Aquí, como ustedes pueden observar, son la digitalización de las reglas según los datos a trabajar. O sea, por ejemplo, si el promedio está bajo y la desviación también está baja, su cumplimiento, como pueden ver, es medio. ¿Lo ven? Llega a 56. Ahora bien, si el promedio es alto, al igual que su desviación, su cumplimiento será alto. ¿Lo ven? Está graficado. Como pueden observar, el gráfico demostrado es similar al de la tesis que se realizó. A continuación presentaré una imagen sobre ella. Ahora bien, ya una vez en el gráfico ustedes perfectamente pueden quitar, eliminar un eje para apreciar mejor los datos. Por ejemplo, en este caso el único eje que se puede eliminar es el Y, que en este caso es de desviación. En este caso lo voy a dejar de visualizar. Y por ejemplo, aquí tienen el gráfico de promedio y cumplimiento. Como pueden observar, si la interpretación de los datos, si mal no recuerdan, era si el promedio era bajo, su cumplimiento iba a mantenerse en bajo, pero conforme el promedio aumentara, su cumplimiento iba a aumentar. ¿Ven? A través de la lógica difusa se pueden observar este tipo de problemas. Y como lo pueden ver, es una gráfica parecida a la de nuestros input, tal cual es. Ahora regresaré el eje Y de la desviación. Automáticamente el programa regresa el gráfico 3D. Para finalizar, solo les recordaré, el programa fue realizado debido a una problemática de un ejercicio de unos estudiantes, el cual su media para la desviación era de 3.25 en la gráfica de promedio. Obtenida en la hipótesis difusa, se encontró que el cumplimiento de la hipótesis sería alto,
De igual forma, los estudiantes, en este caso lo que el ejemplo, que se encuentran en el intervalo superior a dicho valor, en este caso 3, la desviación estándar superior a la media, al igual que en sus mismos datos. De esta forma fue posible clasificar a cada uno de los estudiantes en una de las zonas de rendimiento, tanto como alto, medio y bajo. Como pueden observar, mediante la utilización de la técnica propuesta de lógica difusa, la dispersión en los rendimientos de los estudiantes y la distancia que existe entre los bajos, obtenida con el programa MATLAB, tiene la muestra de una fuente de valor de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la aplicación de la lógica difusa en este tipo de problemas es a través del análisis de datos estadísticos. Ustedes perfectamente pueden aplicar estadística matemática para realizar estos tipos de ejercicios, pero para considerar la lógica difusa fue propuesto utilizar el programa de MATLAB. Y por otra parte es importante notar que el método difuso, en este caso de MATLAB, muestra una fuerte cadencia a la hipótesis en términos de la media y la varianza, que en este caso es el promedio y la desviación. ¿Okay? El método propuesto fue muy útil y muy cerca de la zona de rechazo de las técnicas clásicas de pruebas de hipótesis. Y finalizado esto, se demostró ya con el gráfico lo práctico que es utilizar el programa. Ok, sin más que decir, me despido. Y antes de irme, solo les recuerdo, el programa perfectamente puede realizarse en varios tipos. Hay ejemplos de circuitos, de momentos específicos, por ejemplo, problemas de personal, de finanzas, en este caso también aplica. La lógica difusa nos ayuda a comprender y realizar perfectamente estos programas, influyendo bastante, como lo recuerdan, en sus reglas, ya que esta es la parte vital de la demostración de nuestros datos, ya que sin ella el programa no podría ni interactuar ni graficar nuestros datos, por ejemplo aquí o en la gráfica. Fin del video.